Y por si las declaraciones de Daniel Raiolo en Radio Montecarlo sobre el lamentable estado de embriaguez en el que llega Neymar a los entrenamientos no era suficiente, todavía dicen que la tensión en el vestuario del PSG es absolutamente espectacular. Es decir, ahora mismo el vestuario del PSG es como un fuerte, como un polvorín en el que hay dos clanes, el clan de los franceses y el clan de los sudamericanos, que no se hablan directamente. Es más, ayer, si me seguís en mi cuenta de Twitter, publiqué algo acerca de Achraf Hakimi, que no era ni mucho menos que el Real Madrid lo vaya a fichar o cosas parecidas, pero sí me hacía eco de una información que me llegaba de que Achraf no está contento en el Paris Saint-Germain, que no tiene ningún tipo de relación con los sudamericanos y que encima, para colmo de males, resulta que si se va Mbappé, pues él lo va a pasar muy mal y querría buscar una salida del club parisino. Claro, evidentemente Achraf, que viene de un Real Madrid, que viene de un Inter de Milán donde Conte le dio mucha caña, se encuentra el chocho que hay metido en el vestuario del PSG y dice, ¿pero esto qué es? ¿Me entendéis? Y si su único amigo, que es Mbappé, con el que se lleva a las mil maravillas, no consigue quedarse o no hace que se quede, evidentemente él se va a quedar más solo que la una. Así que mucho ojo porque la cosa puede estar peor de lo que nos informan y veremos a ver si eso no afecta también al futuro de Achraf Hakimi. No creo que hasta el punto de volver al Real Madrid, pero de salir del PSG veremos a ver. Por cierto que saliéndome un poco de las noticias del Real Madrid, aunque todavía relacionado con el tema, la Liga, que hace 5 o 10 años veía clásicos Real Madrid-Barcelona con audiencias de más de 3 millones de personas, confirma que está de capa caída. El último dato de audiencia del último clásico llegó hasta el 1.700.000 personas, es decir, prácticamente la mitad. Y es que la ida disputada en Barcelona lo siguieron 1.665.000 personas, un poco más o menos en la misma línea. Lo que quiere decir que si Tebas no hace algo pronto, su mejor partido, el partido con el que salva prácticamente toda la temporada, o los dos partidos con los que salva la temporada, corren el riesgo de no ser ya suficientes para salvar su achacosa competición. Ya hemos dicho que la liga es superada en prácticamente todos los aspectos financieros, de marketing, de interés, de audiencias por cualquier equipo de la Premier y esto lógicamente no es algo admisible. Así que veremos a ver qué pasa, pero ya digo que la Superliga hoy es más necesaria que nunca. Es cierto que para el Real Madrid incluso más todavía que para los equipos ingleses, pero lo que está claro es que la competición doméstica en España no goza de buena salud y el dato, mejor dicho, del Real Madrid-Barcelona es el mejor termómetro y el mejor reflejo, como digo, de una competición que ya no camina a nada bueno. Veremos a ver qué pasa con la liga. Y luego vuelve la rumorología y la especulación a los medios italianos, donde dicen que Ancelotti habría vuelto a pedir a Nicolo Varela precisamente para reforzar el medio del campo. Nicolo Varela es un cerebro, Nicolo Varela es muy buen centrocampista, esto es cierto, pero 85 millones por el jugador creo que no lo va a pagar ni Ancelotti, ni Florentino, ni absolutamente nadie, porque además renovó con el Inter hasta 2026 y su cotización, como digo, está rayando los 85 millones de euros. A mí me parece absolutamente imposible que el Real Madrid, con la lista de deseos que tiene, con Mbappé y con Haaland de por medio, se vaya a gastar este dineral en Nicolo Varela, que sí, que puede ser muy del gusto de Ancelotti, todo lo que tú quieras, pero que de ahí a que realmente vaya a haber un trato con el equipo blanco, yo personalmente permitidme que dude, permitidme que tenga mis reservas, yo honestamente no lo veo. Yo sinceramente no lo veo. Así que bueno, ahora veremos a ver qué pasa. Habrá que esperar lógicamente a que el Real Madrid decida qué es lo mejor para su centro del campo, pero no creo honestamente que Varela esté entre sus planes. Otra cosa es que Ancelotti al final les convenza, pero cuidado porque es que ni el propio Ancelotti tiene lógicamente la posibilidad de decir si se va a quedar en el Real Madrid o no, porque de momento está muy discutido después de lo que vimos en el Clásico. Así que veremos a ver qué pasa con Ancelotti y con Varela. Pues no, hombre, no. El gobierno británico no nos va a echar una mano impidiendo al City fichar a Haaland. Vamos a por ello. Sí, comento esto porque ayer estuve viendo que muchos de vosotros me compartisteis una noticia en la que se comentaba que el gobierno británico podría imponer sanciones
al propietario, ni más ni menos que del Manchester City, lo que eventualmente le impediría fichar a Haaland o que de alguna manera podría repercutir en el fichaje de Haaland. Bueno, vamos a poner un poco los puntos sobre las IES porque esto es más humo que otra cosa, ¿vale? Veréis, el propietario del City, Sheikh Mansour, resulta que tiene una bonita amistad, no sé hasta qué punto, con Bashar al-Assad. Bashar al-Assad es el presidente sirio, con el que está relacionado o que de alguna manera tiene buenas relaciones diplomáticas con Vladimir Putin. Resulta que al propietario del City le han visto reunirse con este Bashar al-Assad últimamente. Entonces, si empiezas a atar cabos y a unir hilos, lo que te surge es que los amigos de mis amigos son mis amigos. Es decir, el tipo de cosas que de rebote le tocan a Sheikh Mansour, pero que de ningún modo le van a hacer ni que le congelen los activos como Abramovich, ni que le quiten el Chelsea, ni que le impidan vivir en el Reino Unido, ¿vale? Sheikh Mansour, que por cierto es propietario del City y además primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos. ¿Qué ocurre con este tipo? Pues que evidentemente se ha llevado muchas críticas por ser amigo de Bashar al-Assad, a su vez amigo de Vladimir Putin, pero obviamente hasta que no se descubra que tiene algún tipo de trato con Vladimir Putin directamente, especialmente económico, no le va a ocurrir nada. A Abramovich le han congelado los activos, esencialmente porque incluso se llega a decir que comparte la fortuna con Putin y que se hizo rico gracias al negocio del gas de Putin. O bueno, no de Putin, sino concedido en cierto modo por Putin, ¿vale? En Rusia. Pero ya está, pero no hay ningún vínculo como el que sí que parece tener Abramovich con Putin. Y dentro del contexto de sanciones económicas a Rusia, pues lógicamente lo que ocurrió es que el gobierno británico tomó medidas dentro de un contexto de sanciones económicas a Rusia en el plano internacional que otros países más tomaron, ¿me entendéis? Pero aquí no hay ninguna vinculación. Sheikh Mansour no tiene ningún negocio con Vladimir Putin, por lo menos hasta que se demuestre. La única manera en la que en cierto modo podrían hacerle o forzarle a salir del Reino Unido, congelar los activos o lo que fuera, es que le descubrieran algo. Pero lo único que hay aquí es que hay una persona del Partido Laborista, Chris Bryan, quien dice que no saben si es la persona adecuada para ser propietario de un club de fútbol. ¿Me entendéis? Y que además el Reino Unido no tiene relaciones normalizadas con el régimen sirio de Bashar al-Assad. Punto. ¿Vale? Punto. Pero que de aquí a que vayan a dejar de fichar a Haaland porque van a suspenderles o tal, vamos, hay un mundo. O sea, esto se ha vendido muy mal o quien lo ha contado de verdad que no se ha mirado ni siquiera un mínimo de reglamento internacional a nivel de negocios, porque es que, vamos, es que no hay nada punible, absolutamente nada. Y el tema de Ancelotti a estas horas del día pues sigue exactamente igual que estaba ayer. Al técnico obviamente no se le va a despedir de manera fulminante ni nada de ese estilo, pero sí es verdad que tampoco tiene ya todo el crédito del mundo y es que al fin y al cabo ha quedado muy mermado después ya no del resultado frente al Barça, sino más bien de la imagen dada al mundo y lógicamente, salvo catástrofe, yo creo que seguirá, pero sí es verdad que si perdiera la Liga o se hiciera otra machada parecida en Champions, entonces sí que podría ocurrir que a Ancelotti le quitaran el banquillo. Daos cuenta de que el Real Madrid es un equipo que no solo puede jugar con el tema de los títulos, ganándolo todo, sino que además la imagen que des es tremendamente importante. No vale absolutamente todo. Yo recuerdo en los 80, cuando Leo Ben-Hacker había ganado 3 ligas consecutivas, y se le despidió, y una Copa del Rey, y se le despidió, y se trajo a John Benjamin Tosak, ¿vale? Para la 5ª consecutiva del Real Madrid, porque con el Madrid no vale cualquier cosa, hay que dar una determinada imagen y sobre todo no como el Barça, un estilo de juego concreto, sino una imagen de lucha, de entrega, de disciplina, de sacrificio que lógicamente tienen que estar siempre ahí. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre, pero desde luego el futuro de Ancelotti no pinta negro, pero tampoco pinta absolutamente plácido y blanco, así que veremos a ver qué es lo que puede ocurrir y si finalmente vendrá alguien a reemplazarle o no. Y por ejemplo, con lo que no puedo estar de acuerdo con Guti es en otra de sus declaraciones o intervenciones en el Chiringuito, donde se refería a los Isco, Jovic, Hazard, etcétera, etcétera, y decía que el que no quiera jugar en el Madrid que se largue. Y es una cosa que ha sido muy aplaudida en redes, pero yo personalmente voy a tomar una posición un poco más políticamente incorrecta.
Daos cuenta de que este tema, y sobre todo con determinados jugadores, no hay ni uno solo, ni siquiera Gareth Bale, que se haya, número uno, o negado a jugar, número dos, no haya sido profesional cuando ha salido al terreno de juego. Otra cosa, en este caso con ellos, es que precisamente Ancelotti no les haya dado oportunidades. El tema de Gareth Bale es otro rollo diferente. Pero con Isco, con Hazard, cuando yo les he visto especialmente en los últimos partidos, sí que han intentado ser lo más profesionales posible y hacerlo lo mejor posible, incluso cuando Bale jugó de falso 9. O sea, cuando han saltado y el entrenador les ha requerido, han estado ahí. Pero claro, si el entrenador no cuenta con ellos para más, si Jovic tiene oportunidades de salir y no le deja salir y luego no le pone, si hace lo mismo con Ceballos, hombre, no es que no quieran, es que no les dan la oportunidad. Miguel Gutiérrez, Antonio Blanco, son jugadores que se han ido perdiendo por el camino. ¿Por qué? ¿Quién sabe? O sea que no es que no haya jugadores que no quieran jugar, o no es que haya jugadores que no quieran jugar el Real Madrid, es que no tienen oportunidades. Entonces yo creo que aquí Guti ha metido la pata porque no es así. O sea, no es exactamente así por lo menos. Y ojito al estacazo, porque esto más que un palo es un estacazo que le ha dado Guti a Vinicius. Y la verdad es que me ha sorprendido bastante, pero como de costumbre, el 14 del Real Madrid, el eterno 14 del Real Madrid, no se ha mordido la lengua a la hora de hablar de determinados temas. Y en este caso, aunque sepamos que tenemos un madridista que nos defiende en el chiringuito, lo cierto es que también tenemos un madridista que cuando haya que escupir contra nuestro propio tejado lo va a hacer, pero no en un sentido peyorativo, sino en el sentido de mejorar. Comentaba Guti que el problema es que a Vinicius ahora mismo es muy fácil sacarle de quicio. Parece que está más pendiente del público, de las entradas, de los rivales, del árbitro, de 20.000 cosas más que del propio fútbol. Y eso dice es lo que le está mermando. Tiene que dejar de preocuparse por todo este tipo de temas accesorios, el árbitro, la afición y todo ese tipo de cosas y empezar a preocuparse por lo que de verdad importa, que es su fútbol. Porque además el jugador otra cosa no, pero talento le sobra. ¿Vale? Talento tiene a raudales y precisamente por eso debería aprovechar para marcar las diferencias. Sin embargo, según Guti, no lo hace. Yo, en este sentido, en parte, es verdad que me sitúo en la posición de Guti, pero no por nada, sino porque sé perfectamente que ni la liga ni los árbitros le van a proteger. Entonces es mejor que empiece a minimizar todo lo que pueda a nivel externo, es decir, que no le afecten insultos de la afición, insultos racistas, el árbitro, lo que sea, porque no le van a proteger. También es verdad que él no tiene culpa de que le entren a cortarle las piernas. Eso es otro tema. Pero bueno, en este sentido el palo de Guti ha sido tremendo. Y precisamente con Jovic nos quedamos porque según Mario Cortegana ayer el jugador serbio está hasta las narices de su situación. Ya lo veíamos con ese like en el que se criticaba la postura de Ancelotti, en ese like en el que aparecía él junto con otros dos jugadores del Real Madrid también muy discutidos como son Bale y Hazard. Y bueno, pues parece que Mario Cortegana nos confirmaba que el jugador se quiere largar, ¿vale? Se quiere largar, está con media Europa detrás. Dicen, a mí me comentaban en su momento que el jugador podría entrar en la operación del Dortmund, pero esto hay que cogerlo con pinzas y con palillos porque no está del todo claro, pero lo que sí está claro es que el jugador muy probablemente quiera abandonar definitivamente, y para mí es algo obvio y lógico, el Real Madrid. Daos cuenta de que es un jugador que en mi opinión ha sufrido lo peor que puede sufrir un futbolista, que es tener ofertas que le digan, oye, no te vayas, que vamos a contar contigo, y luego que no cuenten contigo. O sea, es realmente, no voy a hablar de traición, pero sí de una falta de respeto grande. Es una falta de respeto grande. Yo creo que Ancelotti en este caso y en algún otro no se ha comportado como debía y creo que sin duda alguna Jovic no merecía este trato. Es decir, si tú no cuentas con un jugador, yo no digo que Jovic sea un delantero fantástico ni el delantero que necesitamos, pero hombre, si le haces quedarse, por lo menos que sea para algo. ¿Me entendéis? De otra manera es que no tiene ningún sentido. Así que bueno, en este aspecto yo personalmente creo que no se ha gestionado bien su trato en el Real Madrid. Se han pasado al final 3 temporadas y el muchacho pues tendrá que volver a rehacer su carrera porque aquí lo tiene difícil. Y hablando precisamente de jugadores que gustan y no gustan a Carlo Ancelotti, tenemos aquí otra vez dos señalados que quedaron así después del Clásico, mejor dicho, durante el Clásico, que fueron otra vez reemplazados al igual que lo fueron frente al Paris Saint-Germain, y son ni más ni menos que Carvajal y Kroos. Es verdad que no están al nivel que debieran, quizá peor todavía Carvajal que Kroos, pero en cualquier caso, como os comenté ayer, con Kroos dicen no se cuenta para la próxima temporada, o por lo menos para el próximo proyecto, es decir, al jugador alemán se le dejaría lógicamente terminar su contrato con el Real Madrid, pero no
en principio dejar que continuara siendo una de las piezas clave o uno de los ejes clave del Real Madrid de la próxima década. Esto es normal porque al final al jugador se le echan los años encima y además Toni Kroos no es un jugador hiperfísico, sino más bien todo lo contrario. Al final es un tirador, es un sniper que te pone el balón desde kilómetros de distancia donde tú quieres, eso es verdad, pero no es el tipo de fútbol que quiere desarrollar el Madrid, o por lo menos el tipo de fútbol moderno al que tenemos que adaptarnos, y precisamente por esto, y teniendo en cuenta la edad que tiene y el contrato que le termina el año que viene, el Real Madrid podría haberse puesto manos a la obra para hacerle entender que o no renueva, número uno, o que simplemente le deja, entre comillas, morir futbolísticamente, y que cuando termine su contrato, pues al igual que le puede pasar a Marcelo, a Isco o a Bale, pues se irá del Real Madrid y punto. Así que veremos a ver qué ocurre, pero Kroos parece que tampoco cuenta para el Real Madrid. Y otro de los temas calientes que va a tener el Real Madrid este verano va a ser precisamente la venta de Cubo, porque ya sabéis que muchos están diciendo que Cubo no va a poder regresar al Real Madrid porque no va a tener hueco en este Real Madrid. Y es que comentan que el Real Madrid además tiene una oferta para hacerse con el 50% de los derechos del japonés. Ya sabéis que Cubo a nivel deportivo vale, pero es que a nivel de marketing es un auténtico espectáculo, especialmente fuera de nuestras fronteras, y lógicamente podría llegar a los 10 millones de euros de inversión, por la mitad por parte del Mallorca del 50% de los derechos del jugador, o sea que podría en cierto modo querer quedárselo. Creo que iban a hablar, según comentaban, a final de temporada para con el jugador, precisamente para hacer algún tipo de oferta al Real Madrid y quedarse con él. Y el Real Madrid, por otro lado, que yo creo que tiene demasiados jugadores que tiene, o de los que tiene que deshacerse, o en los que tiene que pensar de cara al año que viene, pues quizá estaría de acuerdo con eso y quizá muy probablemente ceda a Cubo, me refiero, ceda el 50% de sus derechos y se lo venda al Mallorca o a cualquier otro equipo que pueda estar interesado en el jugador. En cualquier caso, lo cierto es que es un jugador que a mí personalmente me gusta, pero creo que se queda, pues le pasa un poco como a Brahim, como le pueda pasar a Asensio, como le pueda pasar a muchos otros jugadores, a Rodrigo incluso, que van a estar en un Real Madrid plagado de estrellas y que no van a encontrar realmente su sitio. Así que veremos a ver también qué pasa con Cubo. Y efectivamente, como comentan en este artículo de ABC, no sé si es que han contratado gente, ya no solo es Tomás González Martín el único que escribe en el Diario Español, los laterales son un sufrimiento constante en el Real Madrid de Ancelotti, pero lo son porque realmente queremos. Por un lado es verdad que Carvajal quizá ya no está al nivel que se le pueda exigir a un lateral derecho, creo que eso es bastante evidente y obvio por parte de todos, pero luego si te vas al izquierdo lo que hay en mi opinión es una mala política de gestión. Es decir, tú tienes a Mendy, que bueno, es un jugador que a nivel de lateral creo que lo hace bien, aunque luego tiene, es verdad, fallos básicos de fallos técnicos muy básicos, eso es verdad, da determinados pases que a uno le asustan, sinceramente, pero más allá de eso, bueno, al final el tipo es físico y tal, corre arriba y abajo la banda, o sea que bueno, como que lo compensa un poco. Pero por ejemplo el otro día, tú a Nacho no le puedes poner de lateral, no tiene ni formas ni maneras de lateral y le estás haciendo comerse un marrón tremendo, ¿me entendéis? Entonces, si pones a Alaba, lógicamente te va a solucionar mucho más, y si pones a Nacho de central, más todavía. Pero claro, a Alaba no le pones de lateral, habiendo sido lateral en el Bayern de Múnich. A Miguel Gutiérrez no cuentas con él. Y Marcelo le tienes de reserva, que lógicamente no tiene el nivel y no está como para estar ahí. Evidentemente es más la política de gestión de laterales de Ancelotti que los propios jugadores, ¿me entendéis? Así que bueno, pues en este sentido, efectivamente sí, los laterales es definitivamente una de las partes del campo por donde más sufrimos. Y luego vamos a rescatar también el mensaje de un jugador del Real Madrid que, por cierto, es muy querido, pero fue muy criticado, curiosamente, después del Clásico por sus declaraciones al reconocer que salieron demasiado relajados por la ventaja de puntos que tenían sobre el FC Barcelona. Estoy refiriendo ni más ni menos que a Nacho. Nacho Fernández ha vuelto a poner otro mensaje en redes sociales diciendo que todavía lo mejor está por llegar, que hemos vivido en estos días lo mejor y lo peor del deporte, pero sin duda alguna, el jugador, en cierto modo, no es que quedara muy cuestionado porque no fue culpa suya jugar de lateral izquierdo, pero sí que se le criticó mucho
que justo después del Clásico reconociera lo que en el fondo todos vimos sobre el terreno de juego, que fue la inmensa superioridad de un Barça que tenía hambre, que se la jugaba, que no podía hacer el tonto, que no podía cometer ningún error, y finalmente un Real Madrid muy acomodado, muy tranquilo, muy displicente consigo mismo, que al final terminó pagándolo muy caro. Y efectivamente ahora Nacho viene a decir que hemos vivido lo mejor y lo peor del deporte, es decir, poder estar en lo más alto como contra el Paris Saint-Germain o en los infiernos como contra el Barcelona, y que por supuesto anima a la afición a estar ahí, que lo mejor está por llegar, por vosotros y por nosotros, reza su mensaje en redes sociales. Yo personalmente animo mucho a Nacho y desde luego le tengo un cariño especial, pero este tipo de cosas no se pueden consentir, este tipo de tropiezos duelen y ya quedan en la historia y en la memoria y en la retina de todos, así que ojo y mucho cuidado con salir displicentes la próxima vez, porque lo que tenéis que tener es mucha hambre de pasar a prácticamente todo el mundo por encima. Y ojo, porque los problemas en el PSG, lejos de ir desapareciendo, mitigándose, lo cierto es que parece que van increciendo, puesto que las últimas declaraciones de Daniel Riolo, periodista de Radio Monte Carlo, sobre Neymar son absolutamente explosivas. Afirma el periodista que Neymar llega a los entrenamientos en estado lamentable, casi alcoholizado, y eso es la parte, digamos, que publica, lo cual quiere decir que muy probablemente lo que ha dado es una versión muy edulcorada de lo que realmente piensa o de lo que realmente ha visto. ¿Vale? Dice ya casi no se entrena, llega en un estado lamentable para un jugador, al límite de estar borracho, está en un espíritu de revancha contra el PSG. Bueno, yo no digo nada, pero esto es cuando apuestas por un jugador que en un momento dado quiso largarse. Es decir, yo no dudo... Bueno, sí dudo de la profesionalidad de Neymar, honestamente. No dudo de su talento, pero sí dudo de la profesionalidad de Neymar, y sí que puede ser que el jugador dijera, vale, pues nada, yo me quedo aquí cobrando un pastizal, a mí me arruináis la carrera, pero no os preocupéis que yo desde luego voy a dar el 50 o el 40% de mí como mucho, y para tapar un poco... para tapar las apariencias. Pero eso sí, él también se ha llevado lo suyo, porque la afición desde luego no está contenta con él y no le perdona en absoluto. Pero en cualquier caso, lo cierto es que yo no sé qué va a hacer Al-Khelaifi, ya solo le queda hacerse el harakiri, porque al final todos son problemas. Mbappé se va, el vestuario está roto y dividido, Neymar es un borracho, o sea, no sé qué más le puede pasar, sinceramente. Pues ya que congelen sus activos y le echen de Francia, digo yo. Luego, por supuesto, más tema Haaland. Resulta que sale Sebastian Kehl, director deportivo del Borussia de Dortmund, y asegura que el 2 de abril no representa ninguna fecha clave, como aseguraban en el diario Bild. Además, añadía que durante estos últimos días se están escribiendo muchas mentiras acerca del tema de Haaland. Esto lo dijo en DAZN Alemania tras el empate del Dortmund frente al Colonia, y dijo: no hay fecha ni comunicado sobre Haaland. Se ha escrito mucho en los últimos días, pero gran parte no es cierto. Esperamos poder avanzar en las conversaciones que estamos teniendo internamente. Eso es importante para nuestra planificación. Y efectivamente, tal y como os comentamos, desde que el Real Madrid deshizo unilateralmente el acuerdo que tenía con el Dortmund desde 2019, que expiraba el día 30 de marzo, ya no hay fecha. Ya no hay fecha. El jugador puede ser fichado el 2 de abril, el 5, el 7, el 30, el 21 o el 46. Da absolutamente igual. Da absolutamente igual, no hay fecha. No hay fecha, pero en este caso hacía referencia obviamente a lo que publicaba Bill cuando decía primero que el 30 de abril, luego también se filtró por ahí que el 2 de abril, no sé muy bien de dónde vino esa información, y bueno, pues yo os lo comenté en Twitter, dije, no, o sea, lo único que había era un acuerdo con el Borussia Dortmund de 2019 que expiraba en 2022 el 30 de marzo, y evidentemente ese acuerdo se rompió unilateralmente por parte del Real Madrid a nivel de caballerosidad, o sea, en un gesto cariñoso del Real Madrid, en el sentido de que no quieren tener un acuerdo en vigor de 2019 con el Dortmund, sino que quieren actualizarlo, y por tanto esa fecha de 30 de marzo, tanto la del 30 de marzo como la del 2 de abril, como la del 30 de abril, quedan o sea, no hay fecha, no hay nada ahora mismo, no hay nada. El jugador puede ser cerrado en cualquier momento, incluso el City, precisamente por romper ese acuerdo, podría haber fichado ya a Haaland si Haaland hubiera querido ir ya al City. O sea que fijaos si no hay fecha. Luego recojo por aquí una noticia que dio Paco Jo, no sé quién es, Francisco José Delgado, en Deportivos de la cadena SER, quien comentaba que el Real Madrid, precisamente después de esta derrota, va a ir todavía más en serio a por Haaland. Bueno, a mí, de toda la información que me está llegando del tema Haaland, efectivamente esto es algo que tiene bastante parte de verdad.
Es decir, que Florentino está incluso hasta cierto punto obligado de alguna manera a ser muy flexible con sus propios controles o a ser flexible con sus propios requisitos, porque el tema de Haaland importa ya tanto en el Real Madrid hasta el punto de entender que si hay que flexibilizar un poco determinadas normas internas, se tienen que flexibilizar. El Real Madrid necesita un delantero de área y ese delantero es Erling Haaland. El Real Madrid ya no tiene que fichar a Mbappé y a Haaland porque sea algo cool y sean los mejores jugadores del mundo y tal y cual. No. Es que el Real Madrid realmente necesita, y mucho a estos jugadores, también necesita otros. También necesita un centro del campo mucho mejor, también necesita reforzar la defensa, necesita otros aspectos también igual de claves que la delantera. Pero claro, con Haaland y con Mbappé prácticamente 24 horas en las noticias, evidentemente no te queda otra más que llevar este fichaje adelante como sea. Así que a mí no me extrañaría nada que Florentino esté yendo al 200% con Haaland. Es cierto que ayer salía el entrenador de Noruega diciendo unas cositas sobre Haaland que me he permitido el lujo de traer por aquí. Decía, va a tomar decisiones muy importantes en los próximos días. Ståle Solbakken, el entrenador del combinado noruego, efectivamente es muy consciente de la situación y comentaba que efectivamente el jugador está siendo sometido a una presión brutal porque tiene que tomar una decisión tremenda y enorme en los próximos días y lógicamente esta va a repercutir en su futuro e incluso también en el futuro con su propia selección. Es verdad que lógicamente no son días fáciles para Erling Haaland, es verdad que hoy más que nunca se juega su futuro, es verdad que el jugador obviamente no está hecho para el Real Madrid ni para el City, todavía tiene que tomar la decisión, que no va sin embargo a tomar mucho tiempo, es decir, que no nos va a llevar hasta julio, sino que será en cuestión de 1 o 2 semanas. Y bueno, pues obviamente no es una situación fácil para el jugador porque es algo que va a determinar su futuro, pero hombre, bendito problema el estar lógicamente en el punto de mira de dos clubes como el Manchester City y el Real Madrid, eso por un lado, y luego por otro lado ser obviamente o tener el cartel de ser uno de los jugadores más importantes del mundo del fútbol ahora mismo, así que bueno, veremos a ver finalmente qué ocurre, ojalá que felizmente se desenvuelva con el jugador vestido de blanco a partir del próximo verano y juntarlo con Mbappé, pero lógicamente todavía está la cosa en el aire. El Real Madrid yo sé que está pujando y está haciendo todo lo posible, pero eso no quiere decir que sea fácil, ni mucho menos que sea una garantía de que lo consigamos, así que crucemos los dedos y veamos a ver qué pasa. Y lógicamente en un contexto en el que tu equipo está ardiendo por los cuatro costados, eliminado de la Champions, que no convence, con sus estrellas hechas polvo, el vestuario roto, que el equipo publique los salarios de los jugadores y que en la cima estén precisamente los de Messi y Neymar, que son los que menos aportan al grupo, es obviamente un torpedo a la línea de flotación de Al-Khelaifi en el Paris Saint-Germain, que al final, ya digo yo, si no le ha reventado ya, desde luego, tiene que faltarle muy poquito. Comentan en el equipo que Messi se está embolsando ni más ni menos que 4 millones de euros brutos al mes, exactamente igual que Neymar. Messi es 3,3, pero luego tiene algún acuerdo por ahí de bonus y tal y cual que lo hacen pues más o menos unos 4 millones, 3,5, 4 millones. Neymar está en unos 4 millones de euros brutos al mes y luego resulta que un jugador como Kylian Mbappé, que es el único que da la talla, está cobrando más o menos 2,2 millones de euros brutos al mes, es decir, muy por debajo de sus compañeros, cuando en realidad es él el que sostiene al equipo. Luego detrás de Mbappé está Marquinhos con 1,2 al mes, etcétera, etcétera, el mismo que Verratti y tal y cual. El asunto es que esto, publicado ahora, en un momento en el que el PSG está en plena crisis, está ardiendo por todos los lados, es lo que le hacía falta a la afición para echarse encima al Khelaifi y desde luego pedir responsabilidades. Y eso ya porque no han publicado el de Ramos, que si no, apaga y vámonos. Así que, como bien decía la canción, arde París, arde París. Luego, una noticia por aquí que he visto en varios medios, lo que me ha empujado a compartirla con vosotros, pero dejadme que os diga que yo personalmente no lo veo. Resulta que dicen que Upamecano, que ya en su momento sonó para el Real Madrid y que fichó precisamente este año por el Bayern de Múnich, resulta, ¿vale?, que
vuelve a estar en el radar del Real Madrid porque no ha terminado de convencer. Por cierto, un jugador que costó 42 millones con sus 23 años, procedente del Leipzig, y parece que definitivamente no está en lo que tiene que estar. Decía Lothar Matthäus, todavía parece estar tambaleándose un poco, es un cuerpo extraño tanto en el inicio del juego como en el comportamiento defensivo. Es, por supuesto, también un problema para los compañeros que luego también lo notan. Por supuesto que su nivel no les da ninguna seguridad a los jugadores que tiene alrededor. Esto ya lo he escuchado yo durante la temporada, aunque no lo he seguido con atención. Sí que he escuchado a un tuitero, me parece, que comentaba: no se pueden tener más fallos que Upamecano esta temporada en el Bayern de Múnich, es decir, que sus actuaciones no están convenciendo del todo a la hinchada alemana y que por eso le podrían poner a la venta este mismo verano otra vez, incluso después de haber llegado pues hace una temporada al club bávaro. No lo sé sinceramente si esto es así, no sé hasta qué punto será verdad, pero lo he visto en varios medios y quería compartirlo con vosotros. Ya digo que yo no veo sinceramente al Real Madrid yendo a por Upamecano, sobre todo si no está dando el nivel que debe, pero en cualquier caso, como ha estado relacionado con nosotros, ahí está. Y bueno, pues sí, es verdad que Transfermarkt ha actualizado precios en el Real Madrid y, como bien dicen aquí, se han cebado con 8 jugadores del equipo blanco, pero es que es normal. Número 1, entre la edad que tienen algunos de ellos. Número 2, lo poco que les ha permitido a Ancelotti jugar para revalorizarse, era evidente que esto iba a pasar. Por ejemplo, tenemos a Dani Carvajal, que pasa de 20 a 18 millones de euros. Casemiro, que era hasta no hace mucho uno de los jugadores más valorados del Real Madrid, pasa de 60 a 50. Luego, por ejemplo, casos como el de Dani Ceballos, que pasa de 18 a 15 millones, Eden Hazard de 18 a 16, un jugador que valió ciento y pico, para que veáis cómo está el tema. Isco de 9 a 7 y medio. Ojo a Gareth Bale de 5 millones a 3 millones, prácticamente regalado. Luka Jovic de 20 a 18 y Mariano de 7 a 6 millones. Con lo cual, si el Real Madrid se quiere deshacer de todos estos jugadores, no sacará ni siquiera 100 kilos vendiéndolos a todos juntos. Bueno, ya no 100, sino incluso menos, a lo mejor 55 con un poco de suerte. Así que ojo, porque así está el percal y esa es la devaluación que están sufriendo muchos jugadores por parte del Real Madrid. Como digo, combinado un poco, por un lado, número 1, la edad de muchos jugadores y por otro lado también las pocas oportunidades que Ancelotti les ha dado a algunos de ellos de revalorizarse. O sea, por ejemplo, el caso de Jovic ha sido palmario. O sea, Luka Jovic tenía que haber jugado mucho más porque ha tenido ocasiones en las que Benzema no ha estado y sin embargo no se le ha permitido jugar y lógicamente esta combinación termina con estos resultados. Y cómo no iba a comentar ayer lo que comenzó siendo básicamente un hype normal en Twitter con un posible sustituto de Ancelotti, a lo que terminó convirtiéndose en noticia tanto en Diario AS como en Marca, como en los grandes medios que han estado hablando de la posibilidad de que Xabi Alonso sea precisamente otro de los candidatos a reemplazar a Ancelotti. Lo cierto es que yo hice una pequeña encuesta y la gran mayoría de la gente le quería a él, y es cierto que se convirtió en tendencia en Twitter durante varias fases del día justo después del Clásico. Es decir, Xabi Alonso cuenta con la gran mayoría de apoyo del Santiago Bernabéu, que vería con buenos ojos reemplazar a Ancelotti para poner a Xabi Alonso. Hombre, yo la verdad es que tengo que ser totalmente honesto, no he seguido mucho la carrera de Xabi Alonso como entrenador. Honestamente, me parece un tipo que como jugador fue un crack a nivel de centro del campo, pero más allá de eso pues tampoco os puedo decir más. Es verdad que tampoco los números dicen que tiene la Liga Española en la donde entrena son para tirar cohetes, pero en cualquier caso él está haciendo su carrera, es un tío joven, seguramente idealista. Yo no sé qué estilo tiene de juego, no sé qué ganas tiene. También es verdad que no es lo mismo entrenar a un equipo de segunda o segunda B que a un primera y todo un Real Madrid. No sé qué estilo, no sé qué le gusta, no sé qué juego le gusta, no sé qué tendría pensado, no sé cuál sería la idea, la propuesta, el proyecto. A Raúl sí que le puedo conocer un poco más, a Arbeloa incluso le puedo conocer un poco más, a Nagelsmann le conozco más, pero a Xabi Alonso no. Pero bueno, vamos a ver si este hype se apaga o va en serio.